Bueno, buenos días, martes 22. Martes 22. Todo esto pasó ayer, no, pero dicen que no hay nada más viejo que el diario de ayer, pero no podemos no mencionar al diario de ayer, justamente por la importancia de lo que pasó y lo que significa. Después vamos a profundizar un poco más en nuestros famosos 15 minutos. Claro, ahí tenemos un segmento donde nos podemos explayar. Sí, y más. Estamos hablando del fallecimiento del Papa Francisco. Exactamente. Y tenemos un segmento especial para dedicarle el tiempo necesario. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar el programa. Tampoco hay que tomarlo todo tan lúgubre y tan triste, porque si la frase dice pasó a mejor vida es por algo. Y dentro de la creencia propia de la Iglesia se supone que está mejor, en teoría. Es que lo que después, usted se está metiendo en algo. Por el hecho de que no hagamos un... No vamos a hacer ninguna enfermedad de algo. Claro, correcto. Así que vamos a hacer una cosa, operador. Arranquemos nomás con ahora nosotros, con la presentación. Juan Carlos va a decir lo que corresponde, yo voy a decir lo que... No sé si corresponde, yo voy a decir lo que digo. El numerita. Pero eso de que corresponde, no. Nada, puede decir usted también. ¿Qué sé yo? No me corresponde. Bueno. Juan, operador, dale, presentación. Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo. Desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Aquí comienza Ahora Nosotros. Aquí estamos, señor. Adelante. Buenos días. Dale. Buenos días en este martes 22 de abril del 2025, 11 y poquito de la mañana. Estamos, como siempre, transmitiendo este programa, como bien dijo Jorge. Alberto, bueno, un saludo a Alberto, ya que un hombre, Alberto fallido, está en el sur, llegan estos días, ya se reintegran en el próximo programa. Así que le mandamos un saludo, que lo esté pasando muy bien allá con su familia. Decíamos programa número 360. 360 programas llamados, que hemos intitulado Ahora Nosotros. Aquí desde la Torre, señores, jueves, entre Billinghurst y Billinghurst y... No, en la esquina. En la esquina de Billinghurst Y jueves. y jueves. Acá en la esquina, justo, en el primer piso, donde viene gente a trabajar. Acá al lado, en nuestro sector, está trabajando gente como calculadora, gente que viene a estudiar. Pero no de servilleta mientras tanto. También hay gente que da servilletas, no, Claro. otra cosa. Y nosotros hacemos este programa de radio, esto es nuestro estudio medio improvisado, pues nuestro estudio al fin, todos los martes y los viernes. Bueno, acá estamos, programa número 360, vuelvo a repetir, 22 de abril, y las efemérides. Las efemérides en colores. Hoy, justamente, hemos seleccionado, porque hacemos una selección y tratamos de que sean efemérides de nuestro país y más o menos contemporáneos. Nos pareció lo mejor elegir hablar un poco de Marcos Mustok. Marcos Mustok, que nació el 25 de mayo, mira usted, nació el 25 de mayo de 1942 y fallece el 22 de abril, hoy, pero del año 2020. Ya pasaron 5 años del fallecimiento de Marcos. Locutor, redactor, creativo, actor, comediante y un gran luthier argentino, ¿no? Vos sabés que él se recibió en el ISER porque era locutor con carnet. Sí. Y él oficiaba de locutor.
oficiaba de locutor en el conjunto de Luthier, era su Sí, era además de sí, ser comediante, pero le daban a él porque tenía una voz muy buena, muy de barítono. muy histriónico. Sí, pero además esa voz que tenía él, Sí, claro. barítono, bajo, ¿no? Muy bueno. Ah, Bueno, hijo de Busto también, que no me acuerdo sí. el nombre del No, padre. eran inmigrantes. Sí, inmigrantes eran judíos ucranianos. Eran judíos ucranianos que vinieron a Argentina y se instalaron en Rosario. Después, primero en Santa Fe, Sí, pero él nace en Rosario, pero no estaba en el tema de... Marcos Musto nace en Rosario. Bien, y bueno, ahí estuvo unos años hasta que vino a Buenos Aires y aquí se pone a estudiar. Pero además hizo una carrera universitaria, Sí, paralelamente. hizo ingeniería, Ingeniería. es donde ahí se contacta, ya vamos a llegar igual a eso, con otros integrantes de lo que luego sería I Musicisti y más adelante de Luthier, que eran estudiantes de abogacía en el caso de Rabinovich, Daniel Rabinovich, y después Carlos, los que estaban en primera formación eran Rabinovich, Núñez Cortés, El melenudo. sí, era el director de la orquesta, y él, y después llegaron a ser 7 Sí. los primeros luthiers, con Gerardo Massana, con Ernesto Bacher, bueno, gente que falleció también en el grupo y fueron achicando y nunca fueron reemplazados. Con el tiempo sí armaron una especie de grupo paralelo, que fueron los últimos 10 años, en el cual mediante un casting muy exhaustivo, quedaron 4 personas, pero bueno, vamos a llegar a eso. Vos sabés que eran muy profesionales y muy prolijos, ¿no? Imagínate que es un grupo que se sostuvo durante 50 años y Sí, tenían todo un trabajo, inclusive trabajaban terapéuticamente, sí, era tal cual, con tal un cual. profesional Sí, que sí, sí. trabajaba grupalmente para los fines del conjunto de Luthier, ¿no? Eran muy disciplinados, muy prolijos, porque además hacían una comicidad, yo no sé si, o un humor, diría yo, muy diferente al resto. Sí. De mucho estilo, muy inteligente. Sí. No por eso incomprensible ni elevado. Claro, Algunas cosas tenían que tener un mínimo de conocimiento Sí. para ganar, sí, pero en realidad no te digo naif, pero era accesible, sí. pero tan fino que vos te terminabas riendo inclusive a carcajadas, pero no porque había un chiste, había una situación. Ellos no contaban chistes, Porque más lo actuaban. claro, ellos no Actuaban, contaban chistes. pero más que chistes, yo no sé si, por eso digo, no sé si llamarlo chiste, eran como sketch o humor, Claro, un humor humoradas, sí. humor de la realidad Sí, sí. transformada, incluso transformaban o trastocaban textos clásicos, ¿no? Y música clásica. Trastocaban, Sí, ¿no? sí. Pero con mucha altura, ¿no? No caían en la pedantería ni en la salvajanería, no caían en la salvajanería, por mantener un nivel muy arriba, ¿no? Sí, además, fíjate tu misma forma de presentarse, los 4, los 5, los 6, los que eran en cada momento, caminando en orden desde el costado del escenario hasta el medio, ahí gilaban siempre con smoking, siempre. Y lo de Luthier nace porque ellos mandaban a fabricar instrumentos. ¿A qué? Mandaban a fabricar instrumentos con cosas raras. Instrumentos tipo de Luthier, tipo Claro. Pero ellos no los hacían. No. Los hacían, yo no conocía al señor, Ah. vive por Ciudad de Vita, Claudio se llama, lo sé mucho. El tipo se la pasaba estudiando fenómenos físicos que sirvieran para instrumentos. Por ejemplo, él estudiaba si ponía probetas con diferentes líquidos y las interconectaba, qué sonidos salían. Mm. Y si se podían graduar esos sonidos como si fueran notas. Así empezó el pipe a vara, era justamente como una especie de trombón hecho con un sistema de aire. El último que hicieron fue increíble, que eran todas como pelotas de básquet, pero con
¿Se acuerda usted esos aparatitos como para sacar los mocos a los chicos, que eran pelotitas que vos apretabas, tenía una puntita De goma. de goma, la Sí. ponías, apretabas y al soltar absorbía el moco? Bueno, más o menos como esa forma, pero era como, ponerle, serían 15, 16 de esas bolas, en 3 filas, y cada uno tiene una nota diferente. Y había que apretarlas tocando. Eso lo hacía Marona, el que lo hacía manejar eso. Pero cada uno tenía su impronta, ¿no? Núñez Cortés era uno de los compositores, el pianista, todos tocaban todos los instrumentos. Hablando de los instrumentos, quería decir lo que tocaba Marcos Musto, sobre todo instrumentos de percusión, ¿no? Yo lo anoté porque son un montón, y algunos raros. Trompeta, bombo, caja china. Pero muy poco guardo para el Espera. mucho no, ¿eh? Sí, Musto, yo no me contradiga. No, le digo, porque mucho no aprendió ni a tocar el piano. Pero tocaba esto que no toco hasta yo. Fíjate lo que toco. Estoy hablando de el bombo, caja china, Sí. cencerro, cultrón, que no sé qué es, gong, que también lo puedo tocar yo, güero, guiro, pandereta, que también no son cosas Sí, sencillas. déjame ver el ritmo. Lo que Platillo, bueno, no es percusión, triángulo, ¿no? Sintetizador, son cosas, creo que son instrumentos sencillos de tocar. Sí, son Ah. acompañamientos que tocan en algún momento Claro. una nota. Claro. Son monocordes, generalmente los instrumentos. Sí. No, y después que todos vestidos de frac, de etiqueta, Sí, mantenían una sobriedad. sí, de smoking así muy piola. Claro. Y bueno, y este hombre tuvo toda la vida, 50 años, junto con Daniel Rabinowitz, que también falleció allá por el 2015. Sí. ¿No? Vos sabés que fue uno de los muy pocos que hicieron algo más aparte de eso. Mucho incursionó en el cine, haciendo curiosamente 2 veces de psicoanalista, Sí. en 2 películas. Tenía el aspecto. Cada tenía ese look. Sí. De hecho, hay un gag en uno de los últimos espectáculos de Luthier, donde él psicoanaliza a Rabinowitz Ajá. y le explicaba que van a hacer una terapia cara a cara. Y dice, no vamos a ver, no, cara, muy cara. Y eso va a funcionar, no sé. Sí, de esta manera. La última película que hizo fue extraordinaria con Luis Brandoni, Oscar Martínez y Graciela Esa Borges. Borges, la de las La de comadrejas, las comadres. que era la remake de Los Muchachos de Arte lo usaban Sí. Eugénico, filmada por Campanella. Sí. Y está muy bien también, un tipo muy dúctil, como Muy no, dúctil, ¿no? muy dúctil. Siempre personaje muy interesante. Realmente muy piola. Él desde chico, ya con la hermana, por ejemplo, la hermana recordaba una broma que le había hecho él. Estaban en su Rosario, hasta no conocía Rosario de Santa Fe, porque iban de uno para el otro. Que pasa el camión con los cueros de Montiembre, y él le decía a la hermana, ahí llevan el cuero para fabricar las vacas. Decía que a partir de ahí, bueno, empezaba un poco el humor simple. Él escribía gran parte Sí. de los libretos, si bien Sí. lo escribían entre todos, Sí. si bien también colaboró mucho Fontana Rosa en los libretos, Sí, muchísimo. Y él decía que el chiste es la última palabra, lo cual es cierto, porque un chiste es, si bien ellos no contaban chistes con argumento, hacían una historia en la cual pasaba algo, pero no lo estaba contado como un chiste, tipo como la medicina, empieza, termina, va, no. Ellos no estaban contando un chiste tras otro, ellos hacían un desarrollo de un argumento en el cual pasaban cosas. Casi una obra de teatro, ¿no? Sí, mini Ah, obra, mini, comedias musicales, han bailado en escena, han tocado, ya leído todo tipo de instrumentos. Creo que era un grupo que se diferenciaba del resto, ¿no? La característica. Y sí. Vos sabés que el Musto tenía, ellos triunfaron mucho en España, también tuvieron un éxito tremendo. Y él tenía la nacionalidad argentina y española.
Una curiosidad. Ellos fueron en los 70 por primera vez. Muchas veces. Sí, después siempre, después por América. Claro. Lo cual les llevó a corregir muchos giros, porque había palabras que obviamente no se entienden allá. Porque es lo que dice Musto. Quise ser abogado, ingeniero, aviador, cowboy, benefactor de la humanidad, tenor de ópera, Tarzán, amante latino, futbolista y otras cosas más. Cuando terminó el secundario entró en ingeniería, pero más por mandato que por vocación, mientras que con mucho esfuerzo terminó la carrera en el INSET y ahí empezó a trabajar en Radio Municipal, donde durante el proceso fue separado. Y él se mete en el tiempo de ingeniería, los primeros que se juntan, vamos a leerlo para evitar problemas. Claro, porque para que la gente entienda, vos ahora que eran todos estudiantes universitarios que se juntan, se acostumbraban en esa época a armar coros, había un coro de la universidad, y estos se conocen así, todos de un coro, y ahí arman su propio grupo. Salen de la universidad, sí. Los primeros que formaron el Germen, que eran Gerardo Massana, Sí. Jorge Barona, Daniel Rabinovich y Carlos Núñez Cortés, que es el pianista. Más que era el pianista. Después se le sumó Ernesto Acher. Hubo varios. Porque además Hubo 7 hasta que quedaron 5. El vestido por se cambió. sigue estando en el luthier porque la hija justamente de Marcos, la hija, insistió con que, porque querían terminar con el grupo. Querían terminar con el grupo, porque ya está, porque murieron unos cuantos. Y la hija insistió, ella decía que el luthier era más importante que los protagonistas, que los actores, que los que actuaban, que los propias personas. El título de luthier, la marca, es mucho más importante que las personas que lo realizaban. Por tanto, ella insistió que debería seguir. Y sigue. Sí, acá hay una... A ver, Son 50 años. ¿No? Claro, hay un tema. Pueden seguir porque hay otra generación que no vio la primera. Si no, yo que asistí desde los 70, de los primeros espectáculos, lo sigo, el Teatro La Salle, imagínate, ya no estaba, la calle se llamaba Cangallo todavía. Ellos, en la última formación, quedaron con uno que es director de teatro y sobrino de una actriz. Bueno, ya me va a salir el nombre. Quedaron 3, uno es un cantante de comedia musical que además toca instrumentos, otro también canta instrumentos, y que ya me va a salir el nombre, y que había quedado Núñez Cortés, Barona y el alto, el de pelo blanco, que es el director de orquesta. Núñez Cortés se retira, quedan solamente los otros dos, y ahí decidieron no seguir. Y capaz que ahora están viendo cómo seguir con la franquicia, pero hace más de 2 años hicieron la última función y ya no retomaron. No me sale el nombre de este chico, ya lo voy a sacar y se me sale la... No importa, mientras tanto, digamos que el padre era relojero, por ejemplo. Sí, así es. Y él hablaba en yiddish, porque eran judíos. Sí. Judíos es que eran así. Y él hablaba el yiddish igual que sus padres, porque bueno, digamos, eran bien ortodoxos en ese sentido, porque el yiddish ya casi nadie lo habla. Una curiosidad, lo que estaba así. Ellos, él se crió con el castellano, con el yiddish y con el italiano, pues escuchaban óperas en la casa. En la casa estaban siempre Siempre con óperas. Cuando ellos hacen sus primeras presentaciones luego de ser i musicisti en la universidad y pasan a llamarse luthier porque empezaron con los instrumentos raros, lo hicieron en el viejo Instituto de Itela, el que estaba en la calle Florida, al final de la calle Florida. Sí. Ahí tenía una función Nacha Guevara. Y Nacha Guevara, bueno, era también de la época de Itela, ¿no? Sí. Y resulta que Nacha se molestaba porque la función de luthier tenía muchísima más gente que la de él. Claro. Fue una cosa que fue corriendo boca a boca. El luthier no hacía poesía, la gente decía, lo viste, Sí. y empezaba a salir.
Hasta que en una discusión en el titela, en los camarines, Nacha se enoja, le tira un vaso por la cabeza a Musto y le abre acá, que no tengo que dar 6 puntos para poder hacer la función de las reacciones que tenía Nacha. A partir de ahí, ellos empiezan ya a crecer, van a España, vuelven y se empiezan a desarrollar tanto en instrumentos creativos cuanto en el desarrollo de los argumentos. Que una de las primeras cosas que encontraron era que eran muy largos los sketches que hacían, hacían 3, 4 sketches por función, era siempre el mismo. La función era 1 y los sketches eran siempre los mismos, pero eran 3 o 4. Ahora no, ahora directamente las funciones duran más o menos míos, pero tienen 7, 8. Vieron que el tema estaba que no tenían que alargarlo, tenían que ir al tema central, causar gracia ahí y salir automáticamente disparados para el otro lado. Y lo curioso es cómo armaban los títulos. Pero vos estás hablando del Lutier. Sí, bueno. Está bien, un aporte interesante. Pero digo, Marcos fue, yo diría, junto con la Elena Vinovich, los que más se destacaron, ¿no? Y sí. Permitime. Sí. Porque excedieron a Lelutier, porque fueron actores. Sí. No conozco otro de Lelutier. Sí, Daniel trabajó en películas. Sí, de hecho trabajamos juntos. Y Marcos juntos en muchas más películas también, ¿no? Incluso, no sé si en televisión hizo alguna vez. Hizo una presentación de un programa, se van de copas o algo así. Claro. Espantoso el programa. Sí, bueno, pero o sea que él trascendió a Lelutier y era muy buen actor, a mí me gustaba mucho. Me resultaba muy simpático, muy natural. Muy natural y muy agradable. Sí. Su presencia, su persona, así solamente, aunque no hablara, era para mí muy simpático, ¿no? Me dio mucha pena con la falleció porque tuvo un tumor cerebral, ¿sabes? Esta cosa es rara. Yo no sé exactamente qué parecía. Tumor cerebral, mirá vos. Sí. No pensé que había sido otra cosa. Un año. Un año antes de fallecer, le detectaron el tumor y de ahí se retiró. Ya dejó de actuar ese año. Quiere decir que la película esta de los... La noche de la comadreja. La comadreja, él murió en el 2020. Se hizo antes entonces. Sí, no sé cuánto antes, por ahí. Sí, la hizo una excelente, la dijo, una excelente remake de Los Muchachos del Arte, no se llama Arsénico. Francisco Alimenta y otros actores de la época, estamos hablando de los años 40. Y bueno, y él, ¿algo más? no, casado con, lo leo para evitar errores, casada con Laura Gresser, solía contar que cardiólogo, y él decía, solía contar que se enamoró de ella porque ella conocía su corazón. Se marca el juego de palabras. Tuvieron una hija que vos mencionaste, se llama Lucía. Lucía, con ella. Licenciada en Administración de Empresas y actriz y productora con la que compartía la pasión por el fútbol, el deporte al que logró jugar mientras el juego se lo permitió. De chico era de Boca, hasta que se dio cuenta que en un partido contra Chacarita quería que ganara Chacarita. Entonces se dice, a partir de ahora soy de Chacarita. Pero creo que lo rescatable es, en todo caso, la figura de alguien que escribía, interpretaba, corregía, muy perfeccionista, y actuaba y manejaba las pausas y los gestos de una manera muy, muy especial. Todos ellos, ya dijimos al principio que era un grupo muy disciplinado y muy atendido por especialistas para tener, porque no es fácil que un grupo artístico, el que fuera, se mantenga tantos años con esa armonía que ellos presentaban. Es que vos que conocés el tema, se presenta el tema de los egos. Claro, imagínate, y más en ese ambiente, ¿no? Vos fíjate, si vos ves un espectáculo de Luthier, posiblemente Rabinovich y Musto estén más tiempo que los demás. Se destacaban más. Claro, porque era lo que se llama la línea. Los demás sí participaban, hacían cosas, algunos sketches estaban en igualdad de condiciones,
pero cuando se dio cuenta que el humor de Rabinovich y el de Musso era el que ensamblaba, y bueno, ¿viste? Un poco el peso fue para ahí. Sí. Eso tiene una costumbre que era hacer el espectáculo, a veces con Dolina participaba, muchas veces Fontana Rosa, y su primer espectáculo, la primera función de cada espectáculo la hacía en el Rosario. Si el Rosario funcionaba, seguía de todos lados. Y Rosario es una plaza Excelente. fundamental. Si no funcionaba, chao. Y en ese caso, bueno, ya te digo, los instrumentos los fabricaba un señor Claudio Rigodeños, y él creo que fue tal vez uno de los últimos comediantes con libreto, digo, pues no era stand-up, No era improvisado. no. Si había alguna improvisación, se estudiaba, Se la se agregaba. Si surgía ese gato, si no, era tal cual estaba todo escrito. Pero era un ejército de tipo atrás de ellos. Es lo que Era decía. atrás de ellos, había plomos, Era una gente que empresa. transportaba, Una gran empresa. tenían instrumentos que pensaban a volver cada vez que iban de un país a otro, era una logística bárbara, pero cerrando con gusto, un gran locutor, Sí. una gran voz, un muy buen escritor y un muy buen intérprete, como decía recién, tanto por los gestos como las pausas, que también son muy importantes en una presentación. El manejo de los silencios tiene que ver con el público, Sí, sí. hasta lo capta, ¿no? Así que bueno, este es nuestro recuerdo para Marquito Sí. Musto, Gran actor, gran persona. que lo recordamos un día como hoy. Vamos a la tanda y volvemos, y otro recuerdo, esta vez algo absolutamente reciente. Chao. Quédate por ahí, quédate por ahí. Yes. TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística. Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar. Habitualmente nosotros en este momento solemos tocar temas, En este segmento. sí, en el segmento, temas no digo triviales, pero más livianos, más cotidianos, Más del tipo recreo, decimos nosotros. más del tipo de tal cual, ese sería lo comparable. Mm. Creo Pero- que la noticia de ayer nos sacudió. Yo te digo, fue todo yo no sé bien a qué hora fue de allá, porque acá, Allá 2:20, acá 2:20 de la madrugada. 2:20 de la madrugada. De allá.
de allá, por eso. 7 y pico de la mañana, son 5 horas de diferencia. ¿Pero para atrás o para adelante? Para adelante. A las 7:20 nos enteramos de que había fallecido. Pero entonces deberían ser las 5 horas de diferencia. para atrás. No, para adelante. Ese tema. Sí, 2:20 hay que restarle. Claro. O sea, nosotros... Bueno, no importa. Nos enteramos esta madrugada. Sí, yo te digo, aprendí la radio para lo de siempre, ¿viste? Temperatura, esas cosas. Nos enteramos al despertarnos a la mañana. La noticia que estaba en todas las radios, en todos los televisores era... La muerte del Papa Francisco. Así es. A mí me llamó la atención, pero digo, ¿de qué están hablando? Pero hubo 2 o 3 palabras que decían, no, esto no es un comentario sobre la enfermedad, acá falleció. Pues vos te das cuenta enseguida como veía la mano, era lo que quería, era como que los comentaristas querían no decirlo. Hablaban de como lo mismo. Yo pedí televisor y un cartel enorme abajo y le apareció por el... Claro, yo no puse televisor por la radio. Después puse la computadora y ahí sí, ya las 10 primeras pantallas eran obviamente ya una necrológica escrita exclusive, seguramente preparada desde mucho tiempo atrás. Pensar que hoy es martes, el domingo, cuando falleció a la madrugada del domingo. Sí. El domingo salió con el carrito ese que lo lleva, que ya está sentadito, a saludar a los fieles en el día de la resurrección, el domingo, de Pascua, ¿no? Sí. Se lo veía de espalda, no se lo veía de frente. Pero las veces que, por lo menos que yo vi los últimos días, estaba como muy, no sería la palabra demacrado, pero diferente a lo que era su gesto. Estaba lo veía como muy caído, así muy después de 25 días de internación, sí, ¿no? Claro. A mí me pasó, ahora seguimos, que no sé si una cuestión perceptiva o deductiva o no sé qué, presunción, digo, de esta no sale. No soy malo, ni mucho menos. No. Y bueno, pasó eso, ¿no? No sé por qué me apareció de que no... Pero ni pensaba que hoy al despertar me iba a encontrar con el fallecimiento. Sí, creo que todos aportamos un poco más. Yo acá en este micrófono, lo comentábamos fuera del aire, yo me ha dicho, es un tipo cabeza dura. Él había dicho que apenas viera síntomas de que no podía seguir adelante manejar la iglesia, iba a abdicar, no es el término porque tampoco era renunciar. Pero él no creía que hubiera más papas eméritos dando vueltas. Ya él le tocó convivir con Ratzinger, hasta que Ratzinger fallece, pero recordamos que Ratzinger también renuncia y asume él, luego de 2 votaciones, porque él también iba a estar, casi cuando gana Ratzinger, él estuvo peleando ahí la posibilidad de ser papa, pero bueno, la iglesia en muchos casos pasa a ser demasiado ortodoxa y Ratzinger era en exceso ortodoxo. Absolutamente. Tanto que todo lo puesto a él, ¿no? Quería volver a la misa en latín. Lo puesto a Bergoglio. El cura de los pobres, decían, ¿no? O el papa de los pobres. Sí. Por esa humildad. El famoso olor a oveja, ¿no? Que quería. Sí, porque si bien él tenía una ideología bien notable, sí, políticamente hablando, era un hombre, será lo que quedó de él, con cierta humildad, ¿no? Mucha llegada al pueblo, a la gente, sí. Y muy inteligente para mi gusto, con mucho criterio, con mucho sentido. Se le notaba la ideología cuando iban a visitarlo, algunos, todos, las caras que le puso a Macri o a otros. Bueno, pero me parece que ahí es donde no pudo contener su ideología, y un papa tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Sí. Dice la teoría que es para todo el mundo. Se le notaba el peronismo. Claro, pero creo que no es ilógico para su modo de entender su función en la iglesia, que haya primero nacido en una época, bueno, con el peronismo prácticamente en auge, prohibido y en auge, las 2 cosas, y con una ideología más bien social,
la de Sí, aquel sí. peronismo, ¿no? No, hablo del peronismo Claro. ortodoxo, digamos. Decimos que acá, cuando... Hablo del peronismo de Perón. Sí, sí. No lo que vino después, Bueno, en la pelea Kirchner, Bergoglio era notorio. Mm. Bergoglio le decía de todas las sombrías y Kirchner se iba a hacer el TDO más Tucumán. Que nunca se hizo fuera de la catedral. Además, era un padre, un cura villero, que le llaman. Sí. Iba por las villas. Vos fijate que andaba con sus propios zapatos de papa y él siguió con Sí. sus propios zapatos Sí. aglutinados. Se sacó algunas ornamentaciones, no sé si se llaman ornamentaciones, pero Sí, sí, figuras no. que hacen a un papa. Sí. Él mostraba su humildad y su acercamiento al pueblo, y creo que era absolutamente sincero en ese sentido, ¿no? No entiendo por qué no vino a la Argentina. Yo lo digo, ojo, no lo estoy cuestionando. Yo, ¿Qué? como gente del pueblo, qué raro que en 13 años, pues tuvo 13 años, bueno, estuvo en Brasil, no vino a la Argentina, por ahí también, por Dios, pero bueno, prevaleció su ideología política. Bueno, en esos 13 años Ah, estaba el kirchnerismo, por Dios. claro. Así que podía Pero haber se sido debía un al poco- pueblo argentino. Sí, podía haber estado por encima de todas esas cosas. No es una crítica ni un reproche, pero me llama la atención. Un tipo con una cabeza abierta, yo creo, Sí. para él, que nos... ¿Por qué lado voy? Por el lado del... Me apareció la camiseta ahí, ¿no? Sí, yo La camiseta de decir, no, como River yo no voy, yo no juego ahí. curioso porque Curioso, no es llamativo. un tipo sin pelos en la lengua. Abierto, Es un tipo con la no tiene cabeza problema. abierta. Un tipo no tiene problema en decir lo que tenía que decir. Podía haber venido y decir, mira, yo vengo. Acá no tiene nada que ver. Si es Hitler, si es Macri, sea, no tiene nada que ver. Esto es la iglesia, esto es Y la mitad del país, del pueblo, no era kirchnerista, Claro. o algo así, un porcentaje importante. Vos te debes. Pero bueno, no estamos Ahora, criticando, no. sino que a mí me llama la atención que eso es como una pata Sí. débil, ¿no? Pero bueno, por otro lado, fue muy querido, es muy querido Es. por la mayoría del mundo Sí. occidental. Bueno, ¿no? vino a hacer muchos cambios. Sí, Se le atacó en serio con el famoso tema de la pedofilia, que era un gran tabú en la iglesia. Permitió que los divorciados volvieran a la misa, pudieran comulgar, que era como un sacrilegio. creo que aceptó la homosexualidad. Aceptó la homosexualidad. Por supuesto, ahora el problema es que si se empiezan a dar vuelta todas las cosas, pues, pero si uno seguía por las predicciones de Malaquías, estaría quedando un solo papa. Negro. Que este es el negro. Porque este es el papa. Negro por la ideología. No, por los jesuitas. Los jesuitas tienen el papa negro. El campo de los jesuitas es el papa negro. Porque es prácticamente la segunda autoridad en la iglesia después del papa. Era franciscano. No, jesuitas que Los jesuitas son los que estuvieron en el sí, San Francisco, San pero los Francisco. franciscanos. Pero Franciscano. voy al hecho de que era el Papa Negro desde el punto de vista de que el capo de la congregación es visto como un poco el contrapeso de la iglesia. Digamos, la iglesia con todos sus oropeles y el otro con sus sandalias y apenas una vestimenta un poco más que arpillera y sencilla, ¿no? Pues ahora La que- sencillez de San Francisco de Asís, por O sea que ejemplo. bueno, iba a decir que me pasó sin saber que el Papa iba a morir. El sábado enganché una película de San Francisco de Asís. Aquí el Papa me hace decir. No, San Francisco, pero Que yo conocí la historia, pero quería verla allí. Y justamente lo que vos decías, Qué ¿no? casualidad, ¿no? Eran los humildes, los aparastrosos de la iglesia, ¿no? sí. Incluso por ahí no aceptados. ¿Eh? No, es que, digamos, quiero buscar un Es más, no dato era, de no era San Francisco. religioso San Francisco. No, Asís era un lugar de Italia, el sur de Italia, llamado Asís. sí, Por eso San Francisco de Asís. Y estaba la otra chica que también fue. ¿Cómo se llamaba el nombre de la chica? Santa. Bueno. Pero Asís
también era un hombre que Sí, él no era querido por la iglesia porque era muy humilde, presentaba una ideología diferente. predicaba la contraparte. La contraparte como este. Para dejar claro lo de recién, Francisco toma el nombre. A ver, Jorge Gregorio toma el nombre por Francisco de Asís, pero él era jesuita. Él era jesuita. Era jesuita. Eso es lo que confunde un poco. Claro, no era franciscano. Pero Era Tomás San Francisco. Lo toma San O Francisco sea, de que Asís. unen las dos cosas. Bueno, fíjate que él habla Pero una de... no. Sí. Jesuitas también. Bueno, los jesuitas también eran. También. Eran los intelectuales de la iglesia. Pero humilde. Humildes intelectuales, son Claro. los que vienen acá a alfabetizar a los muchachos del Sí. lugar. Sí. Todavía quedan las ruinas de San Ignacio, allá en Misiones, Todo. todo eso, sí. Vos fíjate que la iglesia, hablando de sus cispas, hechos por gente que quiso cambiar, veamos un Lutero en Alemania protestando contra lo que es la iglesia y cómo debería ser para los pobres. Tenés a un Monseñor Lefebvre en Francia que, bueno, eternamente estuvo en contra de eso, porque él además decía que por qué el Papa tenía que ser romano y estar en Italia. Si bien este creo que fue el primer Papa en 1000 años que no hubo nunca un americano. Estas diferencias que tienen la iglesia, que son como varias iglesias juntas, por las diferencias que tienen, leves, pero son diferencias, me lleva a pensar si hay tantas divisiones porque no tienen la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Sería la pregunta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Viste que en la ideología política hay una línea, Sí. los políticos, y todos se miran esa línea, el que no, lo corren. Sí, correcto. Acá tenés la libertad de, crear distintas iglesias en cuanto a la ideología, con diversas, por ahí con leves diferencias, pero lo que vos decías recién, pero cuestiona al otro, hasta llega a la iglesia anglicana, la evangelista. Bueno, Inglaterra se separa por estar en contra de un papa que no le permite a Enrique VIII volver a casarse. Bueno, tenés a famoso que hace la contra allá por el siglo XVIII, XVII, Lutero. Sí, lo que decíamos recién, el protestantismo. Protestantismo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Me pregunto, ¿no? Yo no tengo respuesta. No, Si hay muchas verdades o muchas ideologías dentro de la iglesia, como cualquier religión o cualquier empresa, ¿cómo es la cosa? Nos estamos yendo un poco de Francisco, pero Claro, en la iglesia. Pero Francisco, porque Francisco proponía otro tipo de iglesia que no Claro. tiene nada que ver con Ratzinger, por ejemplo. No. Son dos opuestos. Sí, mucho más abierta. Ratzinger, un ortodoxo, un clásico, tipo, como dijiste vos, fuera del aire, quería que muriéramos en latín. Sí. Y hablaba de hincha de San Lorenzo, que la camiseta, que era del pueblo, ¿no? Y creo que la gran discusión que se da siempre es sobre cómo la iglesia tiene que manifestar su posición en el mundo mediante grandes monumentos, grandes orpeles, grandes construcciones, que no sería ilógico si uno piensa, bueno, vos a Dios querés ofrecerle lo mejor, y ahora, vos muchas veces dijiste, es lo más lejano a un Jesús. Te digo, ¿representa a Jesús? No. Lo que más representa a Jesús, por ahí San Francisco de Asís, que era un raposo. Sí. No, quiero decir, Jesús es un tipo muy humilde, por otro lado. Sí. Y esto de humildad, la iglesia como institución Claro. no tiene nada de humildad. Y bueno, pero fíjate que una de las cosas que hizo Francisco fue sacar a todos los cardenales esas tremendas viviendas que tenían de pisos de cientos de metros cuadrados, con personas que los atendían, oropeles, ropas por todos lados, autos, ¿verdad? Y Pero el el tema poder del banco, económico que tiene la iglesia. bueno, En una época era la biografía, creo. era sociografía. Socio. Pero pensaste en el caso del Banco del Vaticano, el Banco Ambrosiano, la famosa P2, el tipo que se suicida en Inglaterra porque lo enganchan con el quilombo,
el otro que estuvo acá, vendió con Perón, inclusive, no me sé ningún nombre, de la PDUE, que tenían que ver con el manejo, las propiedades que tenía la iglesia. A ver, acá por los Aires. Cuando se distribuye el virreinato, a la iglesia le adjudican este terreno más, la iglesia, o sea, los terrenos de alrededor. Si vos vas a la catedral, la manzana de la catedral es de la iglesia. Fortunas. No es privada. Y es fortuna. El Banco Santander está en un terreno de la iglesia. ¿Me entendés? Y además, desde el poder, si vinieron ya en la época de la colonia, con la llegada, con la llegada de Colón, la iglesia y ahí había los militares. Cosas básicas de bendecir las armas, siempre digo esto porque me parece tan sí, sí. Bendecir las armas para ir a matar. Sí, correcto. Jesús no proponía eso. Y esto representa supuestamente a Jesús. Y además, esto de. O sea que, debo decir, yo cuando estuve en Roma, hace unos años, primero que había que pagar algo así como 50, 70 euros, que es una fortuna, para entrar al Vaticano. Y después desde las crucecitas hasta los muñequitos. todo me chata ahí. Todo te cobra, es un kiosco impresionante. Sí, es un negocio. No te lo regalan. No. Y entonces, por eso es lo que yo le cuestiono, ¿no? Para eso no creo que sea una tontería, porque no representa aquello de hace 2000 años. No, pero por eso digo que hay una especie de dicotomía entre la forma en que el hombre cree que tiene que honrar a Dios, mostrando lo mejor, porque si vos vas, por ejemplo, a cualquier otra religión, y las grandes sinagogas, todo eso, no son tan europeos, son grandes, son importantes. La Catedral de Los Ángeles, que tuve la oportunidad de ver el año pasado, es gigante, pero lo más minimalista que hay. Claro. Hay imágenes de santos que están puestos ahí, en cada paño hay 5 o 6. Bueno, empecé un montaje muy artístico. Y tenés, digamos, 200 santos a lo largo de 4 o 5 paredes. La cruz es una cosa peladita, colgada con tanza, allá al fondo del salón, y nada más. Se nota cierta humildad. En los evangelistas mismos. Sí. El edificio Tiene más show que otra cosa. Pero aparte, al margen del show, digo, lo que presenta. La que está en la calle Corrientes, cerca de Medrano, esa fachada, es pura fachada. Adentro es muy, bueno, pero también está representando de alguna manera los anglicanos. Sí. También, con tablón, bancos de madera. Bancos de madera. Vos notás la humildad, nada de los penes. Bueno, habrá dinero también, pero al menos ofrecen otro tipo Acá se puede visitar la iglesia noruega, claro, la iglesia sueca, la rusa. La rusa tiene un poco más, de europeo. Pero entonces, ¿cómo? La noruega y la sueca, que la he visitado varias veces, sí, la sueca, son lugares muy chicos, claro, vienen de costumbres del norte de Europa, claro, lugares fríos, claro, la gente se reúne en lugares más chicos. En Suecia, en Noruega, la iglesia es un lugar de vida social. Van ahí a discutir las cosas del pueblo, van ahí a juntarse, a hablar, y además hay alguna ceremonia. Sí. Pero es curioso cómo dio vuelta a todo, y las iglesias nuevas, ponele que sean la sueca, la noruega, todo eso, que inclusive está aquí un barco flotando, que es el barco que traslada a la gente al más allá, o por el cual se va al mundo, se va al Valhalla, como decían los vikingos, todas rinden honor a un Dios y de alguna manera tienen un lugar privilegiado, donde está o el altar, o a un elemento precioso, o lo que sea. En el caso de la iglesia, pareciera que todo tuviera que estar rodeado, viste, vos vas a una iglesia y hay 60 altares alrededor. De cuántos santos hay un altar a todo lo largo de la iglesia. Y paralelamente tenés un Vía Crucis en el medio, viste que tenés las estaciones del Vía Crucis, en el cual la imagen es absolutamente inversa a lo que está pasando en ese ambiente.
Porque el Vía Crucis es una persona en la calle llevando la cruz. Simple. No hay nada. ¿Y en qué momento la Iglesia decidió, mucho más de 300 años después que falleció Jesús, empieza a tener como una presencia, como tener que un dominio? Que además, acordate de la familia, los Borgia, tenían que tener un cardenal, claro, un sacerdote y un papa si fuera posible. Ahí empieza ya claramente el tema de la Iglesia y el poder económico, ¿no? Claro. No empieza, ahí se constituye con mucha fuerza. Pero bueno, quiere decir que se ha distorsionado la idea original de Jesús. Sí. Se llega ahí. Pero volviendo a, Sí, volviendo a Francisco. a Francisco, pero no, igual el padre, porque me parece que es uno de los que más representa la humildad, junto con el polaco. Tal cual. ¿Cómo se llama? Wojtyla, Carlos Wojtyla. Juan Pablo II. Juan Pablo II, que también me gustaba por también su manera, jugaba la pelota también. No porque juega la pelota, digamos, muestran que son seres humanos, mientras que algunos de ellos, igual que los reyes, Sí, se retraen y son castas, ¿no? sí, sí, sí. Y esto no lo representa. Sí, yo creo que lo que vos bien dijiste en el ejemplo del día que lo nombran papa y le acercan las papisas, las nuevas zapatillas, él las rechazó. Quiero mis zapatos de cura, ¿no? Y el anillo también de otra manera. Se fue a vivir a Santa Marta también, tengo seguridad también por la duda. Pensamos que veníamos de un Juan Pablo I que había sido a los 33 días de papado con días presidas. Y además no se lo ve con esas investiduras que se lo ve con esos gorros, con esas cosas. Muy pocas veces, siempre andaba, era como más humilde, ¿no? En las ceremonias es el único lugar donde respeta el protocolo, porque bueno. Era obligatorio, claro, Claro, pero trataba de claro. hacerlo más humano Sí, posible. sí, tal cual, tal cual, tal ¿no? cual. Y eso es muy rescatable. Y acá también fue muy querido, controvertido por su parte política, pero si no, un personaje cuando era el primado, El cardenal primero de la Argentina, sí. como que se acercaba más a la gente. Todos los días salía a comprar el diario a la mañana. Sí, que va el mismo peluquero ahí en la medianoche en la galería, toma el subte. Claro. Creo que lo que hay que estudiar ahora, lo que hay que ver, es que primero el tiempo que va a pasar, ahora hay 7 días, bueno, se pasa la parte formal de la sección y todo. ¿Entre quiénes? Porque él siguió habilitando cardenales que deberían haber estado retirados y que se ocupaban de la sucesión. Y que no se ocupaban de la sucesión porque se suponía que él aún no iba a claudicar como para pasárselo. Pero él los dejó porque sabía que eran los que manejaban todo eso y quería que estuviera todo listo. Ahora esto se adelantó y habría que ver, porque los cardenales, el tema, una de las cosas que a mí medio me hacen ruido es la edad hasta la que podés seguir creciendo. Ya tenés una edad en la que no conocés ni el mundo en el que vivís. Pues no sabés, no te digo que estén atrasados, pero internet y esas cosas raras, viste, están como muy lejos. Entonces, de pronto pueden ser demasiado conserva para un mundo que está cambiando demasiado con una guerra a escasos kilómetros de Roma, Sí. porque Ucrania tampoco está tan lejos. No. Un poder como Putin, acordémonos que él tanto, Juan Pablo II, Wojtyla, se metió cuando hubo los famosos temas de los conflictos, Vídeo. él vino de acá y allá con, ¿cómo se llama? A pesar de Zelensky, pero era Zelensky, el otro, el que era el dictador, y bueno, se metió para... Él invitó en Polonia, como él era polaco, evitó los encuentros y los problemas que había en una famosa primer inicio de anexión de cosas. Veníamos hacía poco de la caída del muro de Berlín. Entonces, creo que a Francisco le tocó, y por algo lo nombraron, la necesidad de que alguien hiciera el cambio. Y de pronto, al ser americano, al venir de otro lado, de otro mundo, del otro mundo, como se decía él, que el Papa del fin del mundo le decía. Ahí donde cambió la cosa y pudo a lo mejor desde ese lugar Sí. hacer cosas. Ahora hay que ver para dónde apunta, ¿no? Sí.
No, podríamos ir cerrando, si te parece, con Francisco para ir abriendo, para continuar, no con Francisco, sino con un tema que también nos interesó tratar, hablar, porque hablamos de personas de 80 y pico de años. Que no está alejado de este tema. No, por eso digo, lo estoy enganchando, porque no está la relación. A ver, ¿qué ibas a decir? No, justamente, vos mandaste un video interesantísimo sobre que si uno se empieza a pensar viejo, termina siendo viejo. Es una de las pocas frases que eran fuertes, ¿no? Ahí. Por lo demás era parte de proyectos, hacer cosas, tener amistades, todo eso, cosas que hemos dicho 1000 veces. Pero en este caso, yo creo que él, para cerrar con Francisco y abrir este tema, se pasó de rosca con lo de creer que que no era grande y que todavía podía manejar la cosa. Cuando él mismo había dicho, Francisco, él mismo había dicho que apenas, viste lo que Francisco, llamado Jorge Belón, sí. Se llamaba Jorge Sí, Belón, de Flores, donde él, ya que volvemos a Bergoglio, sí. Él descubre su vocación Sí. en la iglesia de Flores, esa que Sí. está en Rivadavia frente a la plaza, ya de adolescente mayor, entra allí y tiene como una revelación, porque él estaba por estudiar ingeniería. Sí, estaba de novio, sí, de sí, novio, sí. y de pronto tiene como una revelación donde tiene que tomar los años. Recordemos que ayudó durante la represión a sacar gente del país, escondida en autos. No, pero él descubre. Claro, pero de hecho él descubre eso y actúa desde el lado de la, ponerle justicia, ayudando efectivamente a gente, aún con riesgo de su vida, ¿no? Ahora, eso también... Y esto asociado con Exacto. el tema. Asociado con el tema, pues tampoco era un chico cuando hizo todo eso. Por eso. En este tema que vos traes, creo que lo que a mí me llamó más la atención fue, y de alguna manera vamos a caer en la famosa autorreferencia que a veces No importa. odiamos tanto, Es que Francisco es un referente importante. claro, si vos te pensás viejo, ya empezaste a ser viejo. Bueno, viste, por eso, ¿en dónde detectás que una persona se siente vieja? Yo por lo menos que me gusta observar Sí. en la vida cotidiana, gente que no, en el supermercado, Sí. en cualquier otro lugar público, en el banco, conociendo a alguien. Cuando alguien te dice, y no, yo ya estoy viejo, Sí. se siente viejo. Vos notás que no lo dice de la boca para afuera, que No. lo siente como ya, y ya estoy, yo ya estoy, yo para eso ya no estoy. Se va retirando mal, no bien, no te dice, mirá, No. ¿por cuándo te retirás? Cuando decís, mirá, yo me jubilé, pero estoy haciendo un programa de radio. O yo me jubilé, pero estoy yendo a caminar a un grupo de caminata en Palermo. Sí. Yo me jubilé, pero estoy me estoy dedicando a hacer cursos de cine. Está bien. Quiere decir entonces, para darle un poco Sí. estructurar este tema, que en cada edad, en cada tramo, en cada segmento de la vida, desde 0 a 80 y tantos, hay distintos intereses. Quiero decir, para arrancar, también a los 80 hay intereses, siempre y cuando no caigas en la depresión de decir, me jubilé, te jubilaste, sonaste, decía la. Sí. Pero es importante rescatar los distintos intereses de los distintos segmentos. Cuando hablo de segmentos, hablo de niñez, adolescencia, adulto joven, adulto mayor, adulto y adulto mayor. Que no cabe duda que son distintos los intereses cotidianos incluso. Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta que me interesan cosas que hace 20 años no me interesaban y que hace 40 no me interesaban otras cosas. Claro. En el cotidiano Sí. tenía otros intereses, que hoy no los descalifico, pero son diferentes. Sí. Y podemos ir mencionándolos, si te parece. Y para eso tenemos que ser referentes. A ver. No, vos me dejaste explicando una cosa, Claro. que era cuando vos
que te gusta observar a las personas, naturalmente, detectás algo de ese viejo. Resulta que esa persona que de pronto empieza a pensar que es vieja, toma actitudes de viejo. Sí. Ahora, yo me quedo pensando. Que serían actitudes de viejo. Retirarse un poco de la vida. Claro, pero activa. hoy en día. Retirarse de la vida. Correcto, pero hoy en día. Porque si vos me decís, hace 40 años, y mi papá a lo mejor actuaba de la misma manera que actuó mi abuelo cuando se retiró, siguieron haciendo cosas, pero era más parecido. Ahora, una persona hoy de 70 años, de 80 años, ¿de dónde saca actitud de viejo? Si lo poco que hay son mayores que él. ¿Entendés? Pero igual no soy. Claro, pero entonces quiere decir que la referencia de él no son ni siquiera sus congéneres. No. Son aquellos que él ve como viejo y por lo tanto ya llegué hasta acá y tengo que actuar así. Entonces me vi, ¿cómo así? Estoy con la pantufla, salgo con la pantufla de lana como Don Berto, ¿te acordás? Las pantuflas esas de lana que yo no sé cómo mierda todavía sigue metiendo esa porquería, pero esas cosas como de brisa, de un escocés espantoso. Sí. Y tengo el jogging. Pero que las compras, te digo, en los barrios. Sí, pero te dicen, abuelo, ¿vas a salir así? Sí, ¿qué importa? Tal, yo. Y se quedan con el jogging que está dentro de la casa aunque tenga un agujero. ¿Sí? ¿Por qué esa actitud de viejo, pero hacia arriba? Porque el viejo que es más joven que él no actúa así. Toma un término, abuelo, que tiene dos connotaciones. Sí. Hay gente que se siente abuelo, pero abuelo deprimido o abuelo dejado de lado, sí, que está en un costado de... Venga, abuelo, venga. Siéntese, abuelo, quédese tranquilo. No, pero yo quisiera... No, usted no. No. Es más, si quiere ir muriendo, vaya, vaya tranquilo. Y lo toma y se queda sentado así mirando lo que hacen los demás. Esa es una actitud. Y otra cosa que te digan abuelo, un nieto o alguien, pero te lo digan, yo no permito que me digan abuelito. No, abuelito no, abuelo. Porque el abuelito es más despectivo. Más despectivo, descalificante y más como que son más locos todavía de la edad cronológica y psíquica. Además es un diminutivo. Es un diminutivo. Te minimiza. Te minimiza. Entonces, porque no me siento abuelito, algún día sería abuelito, no lo sé. Pero el abuelito tiene esa condición. Viste las imágenes que da en las películas incluso, que el abuelo está en un costado al fondo, sentado en una silla, haciendo nada, mirando al horizonte. Chao, ese hombre ya perdió la vitalidad, perdió el sentido de la vida. Entonces, esa frase. Ese es el sentido de la vida. Cuando vos no tenés proyecto, perdés el sentido de la vida. Cualquiera sea el proyecto. Y ahí es donde viene por la depresión, o hasta el... Bueno, no quiero exagerar, pero vienen distintas situaciones. Yo conozco a una persona muy allegada, un poquito mayor que yo, que me dice, no llama por teléfono, está ensimismado. Pero, ¿qué te pasa? Estoy hecho una ostra, me dice. ¿Qué te pasa? Y no sé, no... Bueno, los ostracismo queda de un lado. Los ostracismo, ¿no? Está encerrado, ensimismado, no habla con nada, perdió, no se conecta con los amigos. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo lo conozco hace muchos años y más o menos siempre tenía esa característica, pero ahora se ensimismó, se encerró y hay que llamarlo por teléfono y decir, che, tiene hijos, tiene nietos, y sin embargo, cero. Bueno, pero no es un caso aislado. Entonces, el tema es ver que en distintos elementos de la vida, de la evolución de la vida, distintos elementos naturales, como es la niñez, la infancia, la adolescencia, el adulto joven, hay distintos intereses. Podríamos pensar en los distintos intereses. ¿Cuáles son? Mirá, yo te diría que esos intereses vienen también de la mano de una actitud que uno con probar el cambio lo puede lograr. Vos hablaste recién de esa persona que en su ostracismo se queda quieta. Bueno, es un ejemplo de muchos. Sí. Están retirados de la vida. Claro, pero significa de pronto la contrapartida de no hay vida social. Ahora, vos fíjate que si vas al hecho médico,
físico-químico de lo que significa para el cuerpo humano, ya no la edad, para el cuerpo humano, la relación, el caminar, el tomar sol, el hablar con la gente, el reírse, la endorfina, la dopamina, todas las cosas que se mueven en el organismo cuando vos decidís moverte. Moverte mentalmente y moverte físicamente. Por ejemplo, ¿a qué se llama moverte físicamente? ¿Correr? No. Decir, voy. Entonces vos decís, tendría que comprar esto mañana. Y mañana decís, todavía tengo un poquito, puedo esperar una semana más. Y ese dejar de moverte es un tiempo que no recuperás. Porque lo único que no recuperás es el tiempo. Si vos te pones a hablar con la gente, recuperás a lo mejor las cosas sociales. Si ves algo y te reís, empezás a generar todo lo que genera la risa y todo eso. Te reunís con jóvenes y te vas como, no digo mimetizando, pero te vas metiendo en un mundo que a lo mejor no conocías. Ahora, si vos vas procrastinando o vas pateando, vos estás usando tu tiempo para envejecer vos. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Al aire. ¿Cuáles son tus intereses hasta el de tu vida? Los 70 y pocos años. No son diferentes de los de antes. A ver, bueno. No, sí, por ejemplo, te seguir trabajando, conseguir, ahora estoy atrás en Instagram, ya preparé y salieron algunos videos de cursos que estoy preparando, que me surgieron porque estuve asistiendo a cursos, porque empecé a tomar yo los cursos. Cursos. A propósito. No, entiendo. Eso va a los jóvenes. Bueno, lo curioso es que yo soy más viejo de todo. ¿Y te molesta? No, al contrario, lo demás ya es una broma, pues yo le digo, para cualquier cosa que haga referencia, ustedes no se preocupen que no me han nacido. Así que me tienen que creer o no queda otra, o googlear. Al contrario, puede ser un ejemplo. Mira esta persona que representas algo así como 70 años, mira hacer un curso con nosotros de televisión. Es que el martes me pasó eso. Claro. Y un señor que dijo, porque este es un curso que tiene que ver con el liderazgo, que lo da una fundación norteamericana. Un señor que dijo, yo trabajé toda mi vida de vendedor, pero dije, esto no es lo que me gusta, entonces me fui, quise hacer coaching, quise hacer otro, claro, no me fue bien, y lo único que podía hacer para recuperar el tema económico era volver a lo que hacía antes. Entonces, entre el grupo, vos fijate, ¿no? La reacción, yo le digo, vos dejaste de hacer algo porque era como una rutina que ya te había cansado, te servía, vivías con eso perfecto, pero no es lo que querías. Hiciste otra cosa, aprendiste coaching, aprendiste liderazgo, aprendiste un montón de cosas. Ahora tenés que volver a lo tuyo por un tema financiero. Pero ojo, te pregunto, vos no sos el mismo que dejó el laburo para hacer cursos y aprender otra cosa. Vos sos ese tipo más todo lo que aprendiste, que a lo mejor podés aplicarlo. Y tenés otra visión de lo mismo que aquello que dejaste. Te entiendo. Vos y tu roleplay, te entiendo. Pero Ya está, ya lo hice. Me quedo viendo televisión en mi casa. ahí es como decirte, hermano, jodete, ¿sabés qué? Tenete a mano el timbrecito que anuncia cuando te está muriendo, cosa que sepamos cuando fue, nada más. Yo después de las 7, yo me balanceo todo. O sea, vos, en vez de vivir, durás. Yo no sé si duro, porque sé que qué laburo, levantarme, vestirme, tener que salir para acá. Que lo hagan los jóvenes, yo no. A ver, te la tomo como desafío y te devuelvo la apuesta. ¿Qué pasa si el tipo está bien así? Que hay gente que está bien así. Entonces está bien. Este que yo te digo que está en el ostracismo, le digo, ¿cómo está? Bárbaro. Entonces está bien. Y no está necesariamente bien nuestra postura. Bueno, ahí vamos. No sé si hablamos con varias personas, ¿sí? No sé si en la radio, con alguien, en el consultorio, o en grupo de familia. Creo que de dos familias. Una cosa es
Creo que acá también. Vivo solo y estoy bien. Correcto. Y está el otro que vive solo y está mal. Sí. Vivir solo no significa que te aísles del mundo. Eso. Porque vivo solo, pero tengo actividades, voy a hacer cursos, trabajo a los 70 y tantos años, tengo una compañera que nos vemos, salimos a comer, o lo que hagamos, tengo amigos, también camino. Entonces, vivo solo porque a esta altura de mi vida tengo mis hábitos y costumbres y con eso me siento bien. Sí. No me... Cualquiera que sea. Es raro que no pueda convivir con alguien. Sí puedo tener un vínculo cercano con una mujer, ponerle afectivo y vernos, pero yo prefiero en mi cama de 2 plazas dormir solo. Pero eso no quiere decir que estoy aislado del mundo. El tema es cuando estoy encerrado en mi mundo y me aíslo. O sea, la diferencia es de ser solo y estar solo. Claro, me aíslo, como esta persona que está aislada, se siente bien. Yo no sé eso de se siente bien es relativo, pero bueno. Entonces yo pensaba, porque nosotros hemos tomado ese video donde hay distintos intereses, que Sí, los hay, sí. pero también los intereses de un joven pueden ser desintereses. Hacer un curso. Sí. Lo que vos dijiste recién. Estoy haciendo un curso, son todos promedio 30 años y yo soy el más grande Sí. de edad, y sin embargo te adecuás y ellos se adecúan a vos. Sí, sí, además. ¿Por qué no? Cualquiera puede hacer un curso. Sí. Vos tenés, si estás bien mentalmente, curso, o ir a bailar tango, o bailar algunos, o bailar folclore, o andar en bicicleta. ¿Cómo no mientras el cuerpo aguante? Pero es que el cuerpo mejora si hace todo eso. Ahí está, volvemos entonces a lo que decíamos. Y lo psíquico La también. dopamina, la endorfina Claro. y todo aquello que el cuerpo como organismo, que no importa la edad, porque si sos joven y te quedas tirado en la cama, también vas a tener que hacer la meditación para volver a caminar. Así que no es una cuestión Igual, de edad, sino de movimiento, de energía. igual sí. Ah, entonces, tiene que ser, tenemos público. Tienen otros intereses. Esa gente. Y está muy bien. Igual están los distintos intereses que en parte, yo siempre digo esto, que la sociedad te lo imprime de alguna manera. Y sí. La moda, por ejemplo. ¿Y cómo te enteras? Te viene de afuera eso. Te toco bueno. El adolescente tiene intereses muy distintos a mí, Sí, correcto. porque están más egocéntricos, están como más egocéntricos, donde no les llevan, por una cuestión evolutiva natural del ser, dejan de ponerlos en el lugar que estaban los padres, idealmente, y los bajan del caballo, y eso hace que se aíslen. Tengo una nieta de 13 años que tiene su habitación, y cuando voy a la casa de mi hija, digo, ¿y fulana dónde está? Está en la habitación. No, y esto es así, me dice. No, se la pasa 3 horas en la habitación y no vayas a romper la puerta porque te tiran los perros. Sí. Esos son sus intereses. Estar aislada, lee muchísimo, pero está aislada, a veces se integra. Y esto es un prototipo del adolescente que necesita estar aislado de los padres. Sí. Por ejemplo. Pero Pero porque en padres. el fondo no están aislados. No, al contrario. Las redes y todo eso No. mantienen. Si bien es una relativa El sociedad. estado adolescente busca lucharse con sus pares Sí, y pero- dejar de lado Sí. a los mayores, que hasta ese momento, hasta los 10 años eran los Sí. Superman. Ahora son los viejos. Sí. Los viejos no como viejos de Es edad. grande, tiene como 40 años. Claro, sí, claro. Bueno, por eso son distintos intereses. Y a los 40 años no tenés los intereses que tenías cuando eres adolescente. Pero eso no significa que no vayas a andar en bicicleta, o no vayas a bailar, o a hacer cursos, porque hay roles impuestos por la sociedad que te dice esto es para determinada edad. Dice, esto lo dice la sociedad. Pero yo puedo ir a bailar a los 80 años. ¿Quién dice que no? Yo puedo ir a estudiar, como tantos adultos mayores que vuelven a estudiar o hacen una carrera universitaria. Sí, ¿Estabas pensando en algo vos? No, justamente sí, en lo que vos decías en cuanto a los jóvenes que se aíslan, pero se agrupan en nuevas islas, en las cuales tampoco hay tanta sociabilización. ¿Dónde? Tanta sociabilización. ¿Dónde?
a ver, el joven. Sí. Aparece un tipo en Instagram, o como se llama, youtuber, lo siguen todos, 1 millón de personas que lo siguen. No hay 1 millón de personas, No. hay 1 millón de uno que tiene contacto uno a uno. Ahora, cuando el tipo se arma en algún lado, como pasó la otra vez en el Movistar Arena, juntó 9 veces, hizo funciones ahí con miles de personas, donde tampoco interactuaban entre ellas, porque cada una hacía, de las chicas que había, tenía su figura, su foto, los gritos, pero no había interacción. ¿Entendés? Como el época nosotros con la figurita, el teléfono la tengo, te la cambio. Pero eso es producto de la tecnología actual, ¿no? Que lamentablemente hace el aislamiento. Y a creer que no estás aislado. Claro, esto es terrible, esto es tremendo. Te rompe la cabeza, ya está comprobado. Sí. Están en países más desarrollados, están tratando de limitar el uso del celular en sus adolescentes porque les rompe la cabeza. Algunos los llevan incluso a querer matar a sus compañeros de colegio, sí, se ve. Sí. Hay una serie que se llama Adolescencia. Adolescencia, sí. Bueno, y aparte acá los están imitando, aparecieron 2 chicos de 12, 13 Sí. años que fueron un revólver. Bueno, el factor de imitación es terrible. Bueno, en la adolescencia la imitación prevalece ante todo. La identificación sería la palabra técnica. Pero Fíjate qué tanto se llega que hoy ya se está hablando en educación que no van a abrir salas de jardín de infantes de 3 años porque no hay. no hay que. No hay chicos. Ha bajado tanto la natalidad. Sí, sí. Hoy los matrimonios tienen un perro, un chico. Sí. Entonces bajó tanto la natalidad que te encontrás con que hay un segmento que no tiene población. Creo que en Japón fue que En la China tuvieron que volver a permitirlo. Había uno que permitieron 2 o 3. por matrimonio. Era. Ahora 2 o 3 porque ¿qué pasó? Se quedaron sin 40 años después se encontraron que China se transformó en un poder económico tremendo, con tecnología por todos lados, y no hay gente. Entonces volvemos a que a veces la sociedad te imprime lo que tenés que hacer. No, pero no matrimonio, pero tenés 3 hijos. Ah, pero el gobierno dice que tenés que tener 1. Terrible eso. ¿Cómo te digitan la vida? Claro, en ese lugar. Ahora, Bueno, ¿qué pasa acá cuando te la digitas vos? Te digitan la pobreza, las dificultades económicas, y no tengamos, a veces hasta no tener hijos porque tener un hijo es un costo enorme de dinero. Y el trabajo, y tengo que dejar de trabajar, y después resulta que a la mujer no la toma porque puede quedar embarazada. Entonces de ahí cabe la reflexión que a veces mis intereses están limitados por la sociedad. Como siempre yo digo, insisto con esto. La sociedad, ¿qué quiere decir? Lo social, lo que dicen algunos, lo digo los 4 tipos, Sí. pero incide, no cabe duda que incide. Sí. Más o menos, faltan Sí. podemos un poquito más. Pero bueno, no cabe duda que más allá de la sociedad, psíquicamente y físicamente, en la evolución del ser, Sí. hay intereses naturales, Sí. biológicos y psíquicos. El adolescente, con todo el despertar de las hormonas, tiene ciertos intereses. El otro día escuchaba a alguien que decía, no, yo cuando era adolescente no sabía lo que era sexualmente, pero indiscriminadamente. Y hoy, a los 60, me tomo mi tiempo, la relación es otra, donde aparece más el cariño, la ternura, el acompañamiento. Uno muy conocido lo dijo. Yo no, a veces me gusta mencionar quién es, pero yo tenía un concepto de la persona que después él, en una entrevista, después te voy a decir fuera de tiempo. Cuando dicen fuera de tiempo, a mí no me gusta cuando dicen fuera de tiempo. Sí. Pero, no sé. Pero el hecho de la anécdota. La anécdota es que, no, bueno, ahora los intereses en la relación íntima, a veces ni llegamos al acto sexual, pues somos felices porque estamos acompañados, porque dormimos abrazados, porque hay ternura, hay cariño, hay amor. Sí. Bueno, por eso, son distintos intereses, pero bueno, podemos seguir en otro momento si querés. Ahora, intereses Intereses que en el sentido- hay que descubrir y que tienen que estar y ser desarrollados. Pues si no Sí. te preocupás por buscarlos, Sí. o por probar por lo menos,
Pinta. No, qué sé yo, pintar. ¿Probaste alguna vez? Agarra un papelito y pintar. Y no pensé, uy, mira qué lindo me salió. En mi vida pensé que voy a hacer esto. Pero nadie intenta. A mí me preocupa el intento. Eso me lleva a decir que hay mucha gente que pasa por la vida perdiendo los intereses que tenía esta sociedad. O no descubriéndolos. Por eso, esto tiene que ver con el sentido de la vida. El sentido de la vida tiene que ver con eso, con descubrirte y con tu educación, con tu interés, tu necesidad real, más allá de lo que diga el gobierno, la sociedad o el Papa mismo. Me llevas a la famosa frase, darse cuenta. Y siempre, nosotros, como los especialistas en eso, el darse cuenta es fundamental. Es el primer paso para el cambio hacia el encuentro con vos mismo. El darte cuenta. Ah, eureka, decía el otro. Es eso, el eureka. Bueno. E intentar. El encontrar. El intento tiene que ver con encontrarte. Pues yo La gente no significa encontrarte en que te gusta esto, que te gusta aquello, que querés hacer lo otro, y hacerlo. Después el segundo paso es hacerlo. Ahí, si no quedaste en una expresión de deseo. No, y esto. Qué lindo sería. Claro. Loco. Por eso, ya estoy viejo, para eso me quedo acá. Pero ¿por qué te perdiste? Sí, hacelo vos. Y hay ejemplos enormes de gente grande, mayor, de edad, cronológica, Sí. que sigue haciendo cosas que son ejemplos para nosotros. Haciendo cosas que son ejemplos para los jóvenes sería que la gente siguiera viendo ahora nosotros cada semana, cada 2 veces por semana. ¿Vos creés que les interesa Sí. el programa? Ah, vale. Yo también. Ah, vale. Por lo tanto, Si no son viejos, automáticamente envejecen. como a usted les interesa y nosotros también tenemos intereses en común. Mirá qué buena la frase. Bueno, sí está buena. Por lo tanto, síganos que no nos vamos a defraudar desde a uno. Nos vemos el viernes próximo. Vamos a ser viernes. Así que el viernes no van a ser más viejos y No. van a rejuvenecer. Porque este programa, 2 veces por semana, rejuvenece. Sí, señor. Te rejuvenece, calcúlele, ponele 5 horas. 5 horas cada programa. O sea, 10 horas en una semana, en un mes ya te va a ganar tu día. Está perfecto. Chao. Hasta el que dijimos. Hasta Viernes. Hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Y venir que un buzón. ¿Qué quieres que te diga? Está bien, está bien. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora nosotros.